Quisiera agradecer a todas las personas que nos acompañan esta tarde y bueno, estoy segura que vamos a compartir una bonita tarde de reflexión. Les estoy compartiendo la presentación, vamos a activarla y ustedes me dicen por favor si la están viendo bien. Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema que nos convoca esta tarde es la conciliación en el nuevo Código Procesal de Familia. Vamos a ver que vamos a transitar por diferentes temas. Mitos sobre la conciliación familiar, el rol de la persona conciliadora en materia familiar, los presupuestos de la conciliación en esta materia, los principios básicos de la conciliación, que para muchas de las personas que nos acompañan definitivamente será nada más que un repaso, la conciliación en el Código Procesal de Familia, aciertos y desaciertos, y propuestas para superar el desacierto. Lo primero que vamos a comentar con ustedes es lo relacionado a los mitos de la conciliación familiar. Vamos a ver, en nuestros sistemas judiciales, la convocatoria y la audiencia de conciliación en materia de familia, muchas veces las personas las asocian con que el objetivo es la reconciliación. Y muchas familias que han terminado de manera adversarial, ¿verdad?, su relación, no quisieran contemplar esa posibilidad. Entonces se resisten muchas veces a participar de la conciliación por desconocimiento, pensando en que de alguna manera se les va a instar a que recuperen su relación de pareja. El otro gran mito es que es un espacio con fin proteccionista. Y este es un mito que abarca no solamente a las personas usuarias, que piensan que aquella persona que se ha sentido de alguna forma afectada con el rompimiento, por ejemplo, en su familia, ¿verdad? O en la relación de pareja, de repente tienen la expectativa que quien va a dirigir el proceso de alguna forma le proteja. Sí. Y sabemos que, y ahora por eso lo vamos a repasar, que la conciliación familiar no tiene un fin proteccionista en el sentido de que no va a proteger a ninguna de las partes que va a participar en ese proceso, justamente por todos los deberes éticos que cubren la actuación de la persona que dirige el proceso de conciliación. Por supuesto que va a respetar principios que, por ejemplo, todo el marco de protección hacia las personas menores de edad, ¿verdad? Relacionado con el interés superior de la persona menor de edad y la garantía de la protección de sus derechos, pero en relación a las dos partes que generalmente se presentan al proceso de conciliación, el deber de la persona que dirige el proceso es justamente de ser imparcial y favorecer el mejor procedimiento, pero no favorecer a ninguna de las personas que intervienen. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia es que las personas ojalá tengan una visión diferente de lo que es la conciliación en esta materia. Y para eso vamos a partir de la premisa más importante, y es que la conciliación en esta materia, que hace referencia al conflicto familiar, es que trata sobre conflictos entre personas que en la mayoría de los casos van a seguirse relacionando en el futuro por diferentes razones, porque tienen hijos e hijas, o porque tienen bienes, o porque comparten algún negocio. Entonces, el énfasis en este trabajo que hacemos con el conflicto familiar va a estar enfocado a que las personas, tratando de recuperar su capacidad de diálogo, tratando de comunicarse de manera respetuosa, logren articular soluciones que estén respondiendo a los intereses y a las necesidades de ambas partes y de toda la familia en realidad. Es por eso que se han considerado los conflictos familiares como especiales para resolver por la vía de la conciliación. Si pensamos en que la conciliación va a devolver la capacidad de diálogo a las familias, entonces vamos a tener que reflexionar sobre estos dos grandes aspectos. La conciliación entonces es un mecanismo por excelencia para la solución de conflictos familiares. Entonces, dos grandes reflexiones en este sentido. La frustración en las relaciones de familia trae una inevitable baja en la capacidad autogestiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el conflicto familiar ha escalado mucho, creo que hay un microfonito abierto, tal vez si nos pueden ayudar con eso. Muchas gracias. Les decía que la frustración en las relaciones de familia
definitivamente se trae abajo esa capacidad autogestiva. Entonces, dentro de la conciliación, lo que hacemos es, como ya les había mencionado, devolverle a las familias esa capacidad para resolver por sí sola los conflictos. Cuando decimos devolverle esa capacidad es poner como norte de la conciliación el principio de autodeterminación de las partes. A pesar de que las familias han llevado el conflicto a sede judicial, en sede judicial, abriendo un espacio para el diálogo, debemos de recordarles a esas familias esa capacidad autogestiva, esa capacidad que tienen de autodeterminación. ¿Por qué es muy importante la autodeterminación? Porque son ellas, las familias, quienes van a vivir con las soluciones que se construyan. Entonces, que venga de un tercero, de una tercera persona, podemos correr el riesgo de que no sea una solución que responda necesariamente a sus necesidades, a su contexto. El otro gran tema y la otra gran reflexión es que la solución acordada en la conciliación va a generar un sentimiento optimista de poder resolver las cosas. Por eso es que insistimos tanto en que la conciliación debe hacerse a partir de un modelo, a partir de un proceso sistematizado, a partir de técnicas y estrategias que permitan que las personas aprendan nuevamente a comunicarse y a resolver sus conflictos de otra forma. Porque esperamos que a futuro, cuando estas personas que en principio han resuelto un primer conflicto en sede judicial, que cuando estén fuera logren trasladar algo de esto que han aprendido para resolver otros conflictos que probablemente se van a presentar en su relación. Uno de los grandes cuestionamientos que nos hacemos es cuál debe ser entonces ese rol de la persona que dirige un proceso de conciliación. Si hablamos del contexto judicial, de ese juez o esa jueza que está dirigiendo ese proceso de conciliación familiar. Y lo tenemos acá muy, muy claro. Esa persona debe ser experta en devolverle a cada una de las personas que integran esa familia su capacidad negociadora, exponiéndoles a un modelo de comunicación y resolución de conflictos no adversarial. Si nosotros logramos esto en un proceso de conciliación, quiere decir que estamos articulando nuevas formas de resolver conflictos en una familia. Y, por supuesto, esto viene a generar un beneficio para todas las personas que integran esa familia. Esa persona que dirige el proceso de conciliación en materia de familia debe comprender que el efecto de las crisis familiares en cada persona que integra a la familia está relacionada con la no resolución del conflicto. O sea, cómo las personas, las familias que han estado mucho tiempo en conflicto, definitivamente genera, mantiene, preserva las crisis familiares. Y el otro tema es que las maneras, debemos de comprender las maneras de movilizar el contexto social para liberarles del estancamiento. Vean qué función más compleja la que tienen las personas que dirigen los procesos de conciliación. Movilizar el contexto para liberarles del estancamiento. Entonces tenemos que preguntarnos, si yo soy una persona que dirige procesos de conciliación en materia de familia, cuento con toda la formación, las técnicas, las estrategias, la visión, la sensibilidad para ayudarle a las familias y a liberarse del estancamiento. Ese es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer, porque nos estamos dando cuenta que la conciliación en materia de familia es bastante compleja. A veces las personas creen, sobre todo porque manejan mitos sobre lo que es la conciliación en sede judicial con respecto a qué es lo que hace un juez o una jueza que dirige un proceso de conciliación. Y la gente piensa, porque lastimosamente a veces en la práctica así se hace, que es nada más de darle la palabra a usted, fulanito, qué es lo que quiere, cómo lo plantea, qué necesita. Bueno, yo quiero esto. Y le pregunta a la señora, mire señora, ¿usted qué plantea? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo quiero esto. Y como no coinciden, porque eso es lo que sucede normalmente en una conciliación, que las posiciones de las personas no coinciden, entonces se desiste de continuar con el proceso. Bueno, como no están de acuerdo, como son visiones tan diferentes, vamos a continuar, ¿verdad? A otra etapa, ¿verdad? Dentro del proceso que no responde a este momento en que las personas pueden autogestionar una solución. Esa es una mala práctica, definitivamente, que afecta precisamente la imagen que muchas personas tienen de lo que es la conciliación en materia de familia. Por eso es que tenemos que enderezar un poquitito el camino
y darnos cuenta que la conciliación en materia de familia nos expone a muchísimos retos. Vamos a partir de esta enmienda, de esta premisa. La conciliación en materia de familia, por todo eso que pretendemos, solamente va a cumplir su objetivo bajo los siguientes presupuestos. El primero de ellos, la claridad conceptual con respecto a qué significa realmente una conciliación. El segundo de ellos, el respeto absoluto a los principios que la fundamentan. Y el tercero, el reconocimiento del mecanismo que está en la base de la conciliación, que a veces lo desconocemos un poquito. Y por eso es que vamos a hablar de él. Entonces, el primer punto es la claridad conceptual con respecto al significado mismo de la conciliación. Y entonces vamos a repasar, porque yo estoy segura que nuestro auditorio lo maneja, pero vamos a repasar ese concepto, ¿verdad? De conciliación en materia de familia. Entonces hablamos de un sistema de resolución de conflictos efectivo porque resuelve el conflicto familiar al menor costo emocional, al menor costo económico, al menor costo en tiempo. Y entonces tenemos acá la definición. Y dice así, es un mecanismo, la conciliación es un mecanismo mediante el cual dos o más personas en un conflicto familiar buscan soluciones mutuamente satisfactorias a sus intereses, con la intervención de una tercera persona imparcial que facilita la comunicación en el proceso. Entonces, yo les voy a pedir que hagamos el ejercicio. Yo siempre les pido que hagamos el ejercicio cuando en capacitación vemos este concepto, que leamos hasta intereses. Si yo solamente digo, es un mecanismo mediante el cual dos o más personas en un conflicto familiar buscan soluciones mutuamente satisfactorias a sus intereses, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia a la negociación directa entre las personas. Y las personas conciliadoras entran, ¿verdad? Como una tercera parte, y ahora sí, con dos misiones muy importantes: mejorar la comunicación, facilitar esa comunicación y además hacerlo con imparcialidad. Y vean que hay una última palabrita que dice proceso. Eso suena así como sencillo, pero quiere decir que cuando hablamos de conciliación, ella debe implicar un proceso estratégico que hace que las personas, a pesar de que al principio no quieren resolver su conflicto, tengan la posibilidad de acercarse. Hay un autor del proyecto de negociación de Harvard, que es William Ury, que nos dice, nos propone un montón de estrategias, pero una de las estrategias que nos propone para que las personas logren negociar es que las personas aprendan a crear entre ellas un puente de oro. ¿Para qué? Para cruzar ese puente, cada una desde sus extremos, y encontrarse justo en el centro. En el caso de la conciliación, precisamente es el juez o la jueza, que en ese momento está dirigiendo el proceso de conciliación, quien tiene que construir ese puente para que las personas se encuentren. Entonces, volvemos a la reflexión de que crear ese puente de oro también es una labor muy compleja, para la que definitivamente nos tenemos que preparar. La segunda premisa o el segundo supuesto es el respeto absoluto a los principios que la fundamentan. Recordemos que lo que estamos conversando es sobre la posibilidad de la conciliación en materia de familia de cumplir sus objetivos. Entonces, el segundo requisito es que respetemos, pero totalmente y absolutamente, los principios que la fundamentan. Y esto sí que yo sé que es de repaso para la mayoría de las personas que están acá, pero yo quisiera que lo vayamos pensando en relación a lo que nos va a exponer doña María Esther con respecto al Código Procesal de Familia y la forma en que enfoca el tema de la conciliación. Entonces, cuando hablamos de principios básicos de la conciliación, en el primero que vamos a pensar es en el principio de libertad de las partes. ¿Qué significa libertad? No solamente es el que las personas participen voluntariamente, que se puedan retirar cuando así lo desean sin que esto les genere ningún perjuicio, pero el concepto de libertad en el Código Procesal de Familia va a cobrar una particular importancia y probablemente lo vamos a retomar con María Esther. El segundo principio es el principio de información, que nos dice que nosotros tenemos que informar a las personas que participan de la conciliación, no solamente qué oportunidad le ofrece la conciliación, qué puede lograr con la conciliación, sino además si su caso no es posible de resolver por esta vía. Y esa es una parte muy importante que vamos a estar trabajando esta tarde. En el principio de información también tenemos lo que llamamos el principio de decisión informada,
que es que las personas tienen que tener total claridad de cuáles son las consecuencias de los acuerdos que están tomando. El tercer principio es el de confidencialidad, ¿verdad? Que muy fácil, muy sencillo, ¿verdad? Que todo lo que ahí suceda definitivamente está cubierto por este principio, es totalmente privado, no se puede revelar absolutamente nada de lo que sucede en la conciliación. Además, lo que sucede dentro de la conciliación no es posible utilizar en un proceso posterior. El principio de participación nos habla, y tengo que reconocer que a veces en nuestros sistemas, no solamente en el de Costa Rica, en todos los sistemas judiciales, es un principio que cuesta un poquito, porque el principio de participación hace referencia a que el protagonismo en la conciliación no está en la persona que dirige el proceso. El protagonismo está en las partes. Precisamente por eso hablamos de un proceso de construcción de soluciones que está en manos de las partes. El principio de contextualidad nos dice que todo lo que ahí suceda en la conciliación tiene que estar referido al contexto de las partes y no a mi contexto. Precisamente esta es una de las razones por las que quien dirige el proceso de conciliación no debe de recomendar o sugerir alternativas. Y el principio de no violencia, que vamos a ver que con la intervención de María Esther va a tener una visión muy especial. El principio de no violencia nos dice que ninguna situación en la que las partes viven una situación violenta, donde hay un ciclo de violencia entre ellas, debe ser llevado a un proceso como mediación y conciliación. Vamos a ver que hay normativa nacional, jurisprudencia y además todo el control de convencionalidad nos dice que este principio está bien resguardado legalmente. El tercer presupuesto es que para que la conciliación familiar cumpla su objetivo, tenemos que reconocer cuál es el mecanismo que está en la base de la conciliación y por eso es que queremos insistir tanto en esto. El mecanismo que está en la base de la conciliación finalmente es la negociación entre las personas. Y hablamos entonces de un proceso en el que las partes se comunican y en las que van a tomar decisiones de manera conjunta, no conjunta con quien dirige el proceso, conjunta entre ellas, entre las partes que están tratando de valorar cuáles son las mejores opciones para resolver el conflicto que les aqueja. Cuando nosotros hablamos de que la negociación está en la base de la conciliación, estamos tratando de resguardar ese principio de autodeterminación, esa necesidad que tenemos de que las partes se apropien del conflicto y construyan su solución. Entonces, siempre dentro del enfoque de negociación de Harvard, vamos a procurar, y eso nos dice que sería la mejor de las conciliaciones, una solución integrativa que parte de 4 principios, ¿verdad? Porque pretende como una solución integral. Entonces, esa negociación que está en la base de la conciliación responde, y lo vamos a ver como muy general, porque son principios muy interesantes que podríamos profundizar incluso con ejemplos, pero por un tema de tiempo los vamos a ver un poquitito rápido. El primero de ellos tiene que ver con ayudarle a las partes a no atacarse y además a que separen a la persona del problema. Cuando nosotros logramos de manera estratégica que las personas dejen de atacarse y se enfoquen en el problema, ahí es donde empiezan a poder trabajar juntas. Porque es muy probable que antes de llegar a la conciliación, justamente lo que han hecho es atacarse. El segundo de los principios nos dice que hay que establecer estrategias para que se concentren en los intereses y no en las posiciones estas rígidas, ¿verdad? Como muros de piedra, ¿verdad? Que traen al inicio. Entonces, que se concentren en intereses significa es para qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Y es ahí donde reconocemos que las personas en una familia definitivamente para resolver un conflicto tienen una relación de interdependencia. O sea, definitivamente no lo pueden resolver solas. Entonces, hacerles ver que trabajar juntas es trabajar como si fueran socias para resolver el conflicto va a ser una de nuestras labores más importantes. El cuarto principio es promover un proceso para generar opciones mutuamente satisfactorias. Entonces, vean que esto implica el que todo lo que ahí se construya represente efectivamente los intereses de todas las partes involucradas. Y en este caso, haciendo referencia al tema de familia, cuando hay personas menores de edad, cuando tienen hijos o hijas, definitivamente los intereses de estas personas menores de edad también tienen que estar representados. Y el cuarto principio es orientar la búsqueda de soluciones a partir de criterios objetivos. Los criterios objetivos
los definen esta corriente en Harvard, Urey, Goldberg, dicen que son aquellas normas de justicia que nos permiten establecer puntos claros y específicos para tratar de construir una solución que sea razonable. Pensemos, por ejemplo, en un caso de pensión alimentaria. ¿Cómo muchas veces se resuelve el tema de la pensión alimentaria? A puro regateo. El regateo responde a lo que es la negociación por posiciones, ¿verdad? Que es una posición rígida. Y entonces la gente empieza como en una subasta. No, que 300,000, no, que 150, no, que 200, no, que 275, no, que 175. Esa no es la forma de resolver, de definir, de establecer cuál es ese monto de pensión que atiende o debe atender las necesidades de esa familia. Cuando hablamos de criterios objetivos, en un caso de pensión alimentaria, tenemos que empezar por ver, ok, papá trabaja, mamá trabaja, o las dos personas de la pareja trabajan, o ninguna de las dos, una de las dos, ¿verdad? ¿Cómo se mantienen? ¿Qué tipo de trabajo tienen? ¿Cuál es el ingreso? ¿Cuántas, si tienen hijos y si no tienen o hijas, ¿verdad? ¿En qué edad están? ¿Cuál era el estatus de la familia antes de, ¿verdad? Su separación. Todos esos, y estoy hablando solamente de unos poquititos criterios objetivos, pero todo eso es lo que va a permitir establecer un marco de justicia para conversar sobre cuál debería de ser la pensión más justa, ¿verdad? Y contextualizada a esa familia en particular. Este tipo de negociación lo que pretende es que todas las personas, y tal vez a ustedes les suene como un cliché, porque siempre que hablamos del proyecto de negociación de Harvard y de este enfoque, se habla de esto, ¿verdad? De ganar, ganar, pero ¿qué significa en el fondo ganar, ganar? En el fondo significa que no solamente se va a beneficiar una persona, sino que se van a beneficiar todas las personas involucradas en el conflicto. ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que dirigir este proceso? Cuidando la relación. Ustedes pueden decir, bueno, pero si la relación ya se quebró, no. Nosotros necesitamos que dentro de la conciliación la gente tenga una buena relación. Como decíamos ahora, una relación de interdependencia, una relación donde las personas se vean juntas trabajando por un objetivo común. Entonces, toda la energía esta que la gente ha tenido, ¿verdad? Esta angustia, esta ansiedad que les genera la situación de conflicto, se encausa ya no a pelear y atacarse, sino a producir alternativas. Entonces, reconocer que la negociación es la base de la conciliación nos va a ayudar a entender que la autodeterminación, que la construcción contextualizada de soluciones es lo que corresponde en este contexto, sobre todo cuando hablamos del contexto en una familia. Adelante, María Esther. Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Bien, con este preámbulo, estoy compartiendo yo, todavía no. Ah, Con sí, este, ¿querés que, pues yo te iba a compartir, es que dejé de compartir para poder apagar mi micrófono, pero si vos querés compartirla, perfecto. Espérate a ver. Porque es que ahora como el nuevo sistema nos tiene en 3 pantallas y yo me siento más contratada como aviadora que me imagino así que voy como en un avión. Pero no tengo problema con compartírtela, María Esther. Ah, bueno, compartímela, porfa. Sí, es que yo dejé de compartir para apagar mi micrófono porque como se pone la presentación en toda la pantalla, no Sí, es veía que, cómo apagarlo. exacto, y que uno no ve nada, entonces se siente uno así como perdido. Yo prefiero que me ayuden. Muchas Okay, si gracias, querés Katia, dejar de y me compartir para colaboras. poder compartir yo la presentación. Todavía. Muchas gracias. Y ahora sí. Ay, espérate un segundito, porque no apagué el micrófono. Tranquila. Muy amable. Bueno, esta parte tan importante que nos resumió de forma magistral Katia, que esto es para un curso completo, pero que es la esencia de la parte técnica de la conciliación en materia de familia, nos permite el preámbulo para esta pregunta: ¿qué va a pasar con el Código Procesal de Familia? Recordamos que
la propuesta nuestra es decir, bueno, es que el Código Procesal de Familia tiene aciertos y le encontramos algún desacierto y queremos entonces hablar de ambos. Quizás veo varias manitas levantadas. Las pautas que nos dio la licenciada Carlota son para que al final sea el momento en que nos presenten las consultas. Creo que lo mantenemos así, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que por favor tengan ahí sus preguntas listas para el cierre. Prometemos ser muy precisas para dejar suficiente espacio para la discusión. Bien. Con el Código Procesal de Familia puedo decir, sin temor a equivocarme, que es un esfuerzo importantísimo para que todos estos principios y todas estas premisas de la conciliación en materia familiar puedan ser realidad. Notemos cómo en las normas preliminares y principios que van del artículo 1 al 11, se dice, por ejemplo, escogimos algunos aspectos solamente, que la persona va a ser ese centro. En la conciliación en materia de familia vimos cómo la persona es lo más importante y cómo ésta tiene que ser separada del problema para concentrarnos en ese problema, pero teniéndola a ella como centro, su contexto, sus intereses, sus necesidades, etc. ¿Cómo se tutela la realidad? Este principio va muy de la mano con otro de los principios técnicos de contextualidad. También el de solución integral, abordaje interdisciplinario, entre otros. También regulados en los artículos 5 y 6, los principios generales y los propios del derecho procesal de familia que les invito a repasar con detalle, pero además destacando que este código nos invita a que en la normativa específica del Código Procesal tenemos que encontrar la respuesta. Y si tenemos que ir a normas de fondo para darle mayor sentido a la norma procesal, lo podemos hacer porque esto va a garantizar un verdadero acceso a la justicia. También nos habla de la preferencia por la oralidad y la privacidad. Entonces, aquí retomando de la conciliación en materia de familia, que repasábamos ahora, cómo efectivamente está el principio de confidencialidad, que aquí con la normativa del Código Procesal de Familia se viene a reforzar, por decirlo de alguna forma. Y tenemos ya ahora sí regulado y no como algo práctico la conciliación previa, que se favorece desde los primeros artículos y vamos a ver otros más adelante, donde se reitera, se hace más robusta esta posibilidad. Pero aquí es donde empezamos a detectar que puede haber algún desacierto y que tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejarlo. Dice, excepto que se constaten relaciones desiguales de poder, la conciliación previa. Maravilloso, maravilloso porque recordemos que toda situación de violencia es una situación donde hay desigualdad de poder y uno de los criterios técnicos en la conciliación es que haya un balance de poder. Vamos profundizando. Dice en el artículo 9, párrafo final, que se admite la conciliación siempre y cuando se beneficie a la parte más débil. Entonces viene la primera pregunta. Hey, ok, un momento. ¿Cómo hago yo para saber que estoy beneficiando a la parte más débil? Si me están diciendo que la conciliación podemos pasar, por favor. No se puede realizar cuando hay asuntos de violencia. Veamos cómo la conciliación, dice el mismo código, tiene que ser un diálogo constructivo, no adversarial. Tiene como fin, de acuerdo con la normativa del Código Procesal de Familia, invitar a las partes e intervinientes a la consideración de una forma alterna a la solución del conflicto. Perfecto. Dice, dará espacio físico, temporal necesario, es decir,
La norma nos está invitando a las personas juzgadoras, a las partes, abogados litigantes, no a llegar a hacer regateos, sino a darnos un espacio físico y temporal adecuado. ¿Para qué? Para poder implementar una conciliación como proceso, que es precisamente lo que técnicamente está establecido, es en particular para la conciliación en materia de familia. Y vean qué importante, en esto vamos a innovar en el sentido de hacerlo ya oficializado, cómo podemos participar a profesiones especializadas en RAC y además también a otras personas profesionales en psicología, trabajo social, etcétera, que serán conciliaciones más complejas y que no es el tema de hoy específicamente, pero sí que desde ya tenemos que empezar a abrir nuestra mente para esas posibilidades. Entonces, retomando la conciliación previa, tenemos para los resolutivos, para pensiones alimentarias, normas específicas que recogen aquella posibilidad de las normas preliminares y las robustecen, las refuerzan aquí. También en restitución internacional de personas menores de edad, que allí la normativa hace una salvedad, y es que este mecanismo no puede ser utilizado para retrasar el proceso, porque recordemos que en esta materia el tiempo es algo esencial. Y luego, en la ejecución del derecho a la ganancialidad, también allí podemos volver a retomar la conciliación en materia de familia. Y algo muy importante de lo que se ha estado hablando en algunas de las charlas que nos han dado desde la escuela judicial también, la opinión de la persona menor de edad, y aquí se incluye, y de las personas con discapacidad. Cuando hay aspectos conciliados que se refieran a sus derechos, siempre recordar, esto es sumamente importante, ya hay antecedentes en jurisprudencia del Tribunal de Familia que nos recuerdan que omitir este deber, que ya está derivado de la normativa existente y que aquí se viene más que a reforzar, puede incluso acarrear nulidad de lo que se concilie. Podemos pasar. Gracias. Bien, en la normativa se prevé el auxilio a nivel interinstitucional, que lo mencionaba un poco antes. Debe aplicarse también el derecho internacional cuando hay personas de otra nacionalidad. Este es un tema que yo sé que ya hemos tenido un par de charlas al respecto, pero hay que seguirlo reforzando, seguirnos apropiando de esta realidad y de los mecanismos que se ven implícitos para que este derecho se haga realidad. Podemos pasar. Aquí nos queremos detener en el origen de la violencia doméstica y para explicar las razones que nos llevan a la afirmación de que es un desacierto que la normativa del Código Procesal de Familia establezca, por un lado, que prohíbe la conciliación en asuntos de violencia, pero por otro, que abra ese portillo diciendo que cuando se favorece a la parte más débil, hay que conciliar. ¿Por qué? Dirán ustedes, si semánticamente pareciera algo muy bien intencionado. Pero veamos. Se dice que por las personas expertas en materia de violencia doméstica, violencia de género, psicólogos, psicólogas, antropólogos, sociólogos, etcétera. Se dice, si hay violencia, hay además un uso abusivo del poder para dominar y controlar a la otra persona, a la víctima. El agresor es el que domina el ciclo. La víctima no tiene ningún control de ese ciclo. Él es el que decide cuándo agrede, cuándo pide perdón y promete cambiar, y otra vez cuándo engancha con ese perdón para continuar en ese ciclo. Entonces, vean qué importante. Si hay violencia, hay uso abusivo del poder y se domina y se controla a la persona inmersa en ese ciclo. Además, nos enfrentamos a un permiso social para ejercer ese dominio y ese control, generalmente del hombre contra la mujer, aunque sabemos que hay casos en sentido contrario,
pero además hacia el resto de los integrantes del grupo familiar o en cualquier grupo social, también de unos integrantes con más poder respecto de otros con menos poder. Entonces, ojo aquí, que esto implica que de acuerdo al grado de profundidad en que se haya anquilosado esa conducta violenta en el grupo familiar, podría ser que estemos hablando de que esto es algo generacional inclusive. Entonces, mucho cuidado cuando hay violencia doméstica porque podría ser que una primera impresión no nos permita conocer en detalle estos aspectos. Socialmente aún, lamentablemente, quienes trabajamos en violencia doméstica somos testigos y testigas de esto. La mujer es concebida y tratada como un objeto sexual, propiedad del hombre, y estaba destinada a la reproducción y al cuidado de la familia y del hogar y de la comunidad. Si no es mía, no es de nadie. Entonces, por eso te voy a matar. Por poner solo un ejemplo. Las tareas asignadas a las mujeres aún hoy día siguen siendo menospreciadas socialmente y por eso es normalizado humillarlas. Incluso si hay hombres que realizan esas tareas, también son humillados. Entonces, todo esto está aparejado como la base esencial de los orígenes de la violencia doméstica para mencionar algunos aspectos. Podemos pasar. ¿Cuál podría ser el puente que una estos dos conceptos, es decir, conciliación y violencia, para dar una respuesta que dignifique a las personas usuarias respecto del abordaje de sus conflictos y el respeto de los derechos humanos? Sin duda alguna, la respuesta la encontramos cuando hablamos de violencia y conciliación. La respuesta la tenemos que encontrar en los derechos humanos. Nosotros teníamos ahí un videito que tarda unos 7 minutos, no sé si tendremos chance de verlo, sino que les quede la presentación y el enlace para que lo puedan ver. Doña María Esther, ¿sí lo pueden pasar si gustan? Bueno, intentamos, vamos bien con el tiempo. Voy a activarlo para ver si se escucha bien. A ver, si tenemos suerte. De compartir, sí, porque creo que tengo que dejar de compartir para compartir con sonido, pero voy a ponerlo y ustedes me avisan si se escucha. Ok, listo. Gracias, Katy. ¿Se ve el video? No. No, ok, entonces voy a dejar de compartir. Ok, voy a dejar de compartir y así aprovechamos y lo compartimos con sonido. Ok, voy a apagar mi cámara y mi micrófono para que el video sea el que nos convoque. Human rights is ¿Y se escucha? Geez, that's a good question. Sí, señora. Nice. Y se ve. That's tough. Wow. Perfecto. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human, any... The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Stories that we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos.
En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... There's supposed to be a list somewhere I should be aware of. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día?
¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Voy a volver a compartir la presentación. Muchas gracias. Podemos pasar. Bien, es fuerte, ¿no? ¿Quién hará que esas palabras sean una realidad? Y es que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos... Creo que se está volviendo a reproducir, Katica. Eso. Sí, perdón, Gracias. voy a cerrar. Tranquilidad, no te preocupes. Segundito. Sí, tranquila. Muchísimas gracias, Katy, más bien. Cuando hablamos de violencia doméstica, estamos hablando de 3 derechos humanos, 3 derechos fundamentales básicos, que son los que la ley pretende que se protejan a través de las medidas de protección, que son la vida, la integridad y la dignidad. Ese es el factor que nos mueve a nosotros a entender que la regulación de los derechos fundamentales, es decir, aquellos derechos humanos ya convertidos en normas específicas, con nombres y apellidos, no solo en el derecho internacional de derechos humanos, sino también en la normativa interna. ¿Cómo se regulan? ¿Qué nos indican los organismos internacionales que tenemos que hacer o no hacer para poder proteger estos derechos de manera correcta? Y entonces fíjense que, entre muchas otras, importa hoy para este tema citar algunas convenciones de derechos humanos, por ejemplo,
la convención que nos ordena que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, una debida garantía reforzada de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y también para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Una convención de derechos del niño y agregamos de la niña también porque el lenguaje tiene poder y hay que mencionarla para que no quede invisibilizada. Asimismo, los derechos de las personas con discapacidad, que si no se mencionan y no se regulan de manera diferenciada, quedan, por la experiencia que la humanidad ha vivido, quedan invisibilizadas, lo mismo que los derechos de las personas mayores. Y alrededor de estas convenciones, todas las recomendaciones generales, las recomendaciones específicas al país, más las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A todos ellos tenemos que apelar cuando tratamos de dar una respuesta a esta confrontación que estamos queriendo hacer hoy de conciliación y violencia, que es lo que el Código Procesal de Familia plantea en esa norma que estamos señalando como un desacierto. Podemos pasar. Además de esta normativa, tenemos otros instrumentos locales o derecho interno sobre violencia doméstica que nos dice, por ejemplo, que ya lo mencionaba un poco, que la vida, la integridad y la dignidad de las víctimas de violencia doméstica, ese es el centro medular, es lo que tenemos que garantizar y tenemos que procurar que las personas agresoras incluso no utilicen la ley contra las víctimas. ¿Qué creen ustedes que pasaría en una conciliación donde hay un agresor y una víctima? Con todas las características que hemos ido viendo del uso abusivo del poder en las relaciones de violencia. También nos pide esta legislación una protección especial para madres, niños, niñas, personas de 60 años o más y personas con discapacidad y en particular a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja y donde exista abuso sexual infantil. Esto nos dice la legislación de violencia doméstica. Y la legislación, podemos pasar en materia de conciliación, que nos dice que la conciliación es, y los mecanismos RAC en general, educar para la paz. Toda persona tiene derecho a una adecuada educación sobre la paz, fomentar la utilización del diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación y otros mecanismos similares como métodos idóneos para la solución de conflictos. La educación debe formar para la paz y el respeto a los derechos humanos. Entonces, si la conciliación en materia de familia nos da aspectos técnicos que respetar y la normativa se va por otro lado, vean algunas coordenadas que nos están diciendo ya cómo tenemos que adecuar cualquier normativa interna a estos derechos humanos que son fundamentales. Dice, la Corte Interamericana dice en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras que los estados tenemos el deber de respeto y garantía de los derechos humanos. Esto de acuerdo con el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el estado de la situación en el 2002 de salud y violencia, se nos dice que hay una denuncia contra la cultura judicial que promueve la conciliación judicial como mecanismo perpetuador de la violencia contra la mujer. Es decir, se dan cuenta que muchos casos judiciales están resolviéndose por medio de la conciliación. Estamos hablando del ámbito penal. Y entonces los organismos que están encargados de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos hacen una denuncia por esa cultura judicial. Estamos hablando de hace más de 20 años. La Relatoría de Derechos Humanos de la Mujer en el 2006 vuelve a reiterar el repudio a la cultura judicial de impunidad de los casos fomentado, dice, por la promoción de la conciliación en casos de violencia doméstica como mecanismo que deja indefensa a la mujer.
El convenio del Consejo de Europa también habla sobre esta temática en un informe que hace en el 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica. Reitera esos mismos criterios. La sentencia, ya más acercándonos, la sentencia Hermanas González versus México, también del 2009, nos habla del deber de debida diligencia reforzado y garantía de no repetición. Y más recientemente, en el 2022, en la sentencia Angulo Lozada versus Bolivia, se nos viene a hablar de estos mismos deberes ahora en un caso específico de personas menores de edad. Entonces, sin duda alguna, estas coordenadas son muy sugestivas de que algo tenemos que hacer porque alerta, hay impunidad al acecho, nos dicen así específicamente en esta audiencia temática de violencia doméstica en Centroamérica del 2006, que viene a reforzar todo lo que hemos estado mencionando, ¿verdad? Como la promoción del uso de la conciliación durante los procesos de investigación como método para resolver delitos de violencia intrafamiliar, se está convirtiendo en una impunidad. Aquí en Heredia, el edificio genera algo muy simbólico, algo muy, muy simbólico que lo quiero mencionar brevemente, y es que mi compañero, el licenciado Robert Camacho, y yo tenemos las oficinas contiguas a las del ámbito penal, donde se hacen todos los procesos abreviados. Cuando mi compañero Robert y yo hacemos las comparecencias, vienen las partes, a lo sumo acompañadas de algún abogado o abogada, alguna abogada del INAMU, pero por lo general vienen solas y a lo sumo, como indiqué. Esas mismas partes, meses después, van al ámbito penal y si la persona, por algún incumplimiento, el varón, generalmente, en esta temática que hablamos hoy, quedó detenido, viene hasta con esposas, con fiscal, con defensor, con los custodios, etcétera, a reconocer exactamente los mismos hechos que nosotros conocimos antes, más un incumplimiento. Entonces, aquí esta reflexión yo la dejo porque definitivamente en algún momento tenemos que despertar y entender que esos conflictos tienen una complejidad que va mucho más allá de lo que hemos imaginado, de lo que hemos analizado en lo cotidiano, porque quizás el impacto que tiene la materia de violencia doméstica lo vemos como algo sencillo. Por ser un procedimiento tan expedito, muchas veces se cree que es una temática muy sencilla y que se puede tomar a la ligera, pero es tan compleja como el resguardo de los derechos humanos en el ámbito familiar. Es el núcleo de la sociedad, así lo dice la Carta Magna. Y entonces, yo lo que quisiera esta tarde es dejar como muy, muy, muy claro que esto no se puede entregar fácilmente. Podemos pasar. Otras coordenadas nacionales también para reforzar esto. Tenemos una ley contra la violencia doméstica que no regula expresamente la conciliación, un artículo 155 del Código de Niñez y Adolescencia que la prohíbe en todos los casos en que haya dos partes menores de edad. La Comisión de Violencia Doméstica como órgano técnico también la ha declarado improcedente, entre otras muchas circulares, las que allí estoy citando, también sentencias del Tribunal de Familia en materia penal, se desestimula o se limita su uso en violencia doméstica, igual que el criterio jurídico de la Procuraduría General de la República desde prácticamente los inicios de la ley, y personas expertas nacionales e internacionales que han sido convocadas incluso para hacer el contrapeso a los informes país de vigencia de las convenciones internacionales de derechos humanos. Ellas claramente han determinado que no es procedente para ese tipo de asuntos, y algunas que han estado construyendo alternativas, podemos pasar, lo han hecho en el campo de la justicia restaurativa familiar, pero con ciertas características
y ciertas condiciones que, bueno, no son el objetivo de esta charla, pero que en definitiva, albergando la esperanza de que se pueda hacer alguna reforma en esta temática que Eddie ha liderado, el compañero Eddie Rodríguez, perdón por el exceso de confianza, estamos ante un auditorio y lo que quiero mencionar es que el compañero Eddie Rodríguez ha estado a cargo de liderar esas reformas y ha hecho un trabajo bastante detallado al respecto, y si eso no fuese posible, en definitiva, o promovemos esa reforma, ¿verdad? Aún más, y si eso no fuera posible, tenemos, esta es la convocatoria de esta tarde, que cumplir con ese control de convencionalidad y de constitucionalidad y legalidad por los mecanismos que tengamos a la mano para evitar que los asuntos de violencia sean llevados a la conciliación y que se perpetúe esa violencia de forma estructural, también implementando un desacierto de una norma. Porque, repasando ya como cierre las premisas, podemos pasar. En concreto, ¿por qué no conciliar asuntos de violencia doméstica? Entonces, aquí algunas premisas vamos a compartirles, Katia y yo, al respecto. Ok, la primera de ellas es que en los casos de violencia doméstica tenemos que tener claro que siempre existirá una relación asimétrica. Que la persona que concilia debe ser imparcial. Recuerdan, ese principio lo vimos. Y ante la existencia de violencia, no podemos ser imparciales. Ese es un principio ético que está de por medio. Las personas agresoras tienen serias dificultades para la empatía y usualmente manejan un pensamiento egocéntrico. Eso lo dijo Aaron Beck en el libro Prisioneros del Odio, las bases de la violencia y la ira, lo que impide la búsqueda conjunta de soluciones. Por eso fue tan importante revisar cuál es el mecanismo que está en la base de la conciliación. Si pretendemos una negociación en términos horizontales, esa no va a ser posible en los casos de violencia porque hay falta de empatía y pensamiento egocéntrico. Es necesario reconocer que los actos de violencia vulneran derechos fundamentales. ¿Podemos decirle a la víctima que negocie esos derechos? ¿Usted negociaría esos derechos? Esa sería una pregunta, ¿verdad? Para nuestro auditorio. Acoger conciliaciones en esas circunstancias, perpetuar la violencia al naturalizarla. La siguiente pregunta es, ¿la conciliación permite una solución integral al problema de la violencia? Estaríamos promoviendo acuerdos, pero no la igualdad de derechos y deberes y sobre todo el respeto a esos derechos fundamentales que fueron vulnerados a partir de los actos de violencia. Y esta la tenemos como una frase que hemos acuñado en muchos momentos distintos, ¿verdad? Como hay que soñar el porvenir, desearlo, amarlo y crearlo, y le sumo, es una frase de un educador costarricense, Omar Dengo, y me quedo también con la pregunta que Eleanor Roosevelt hace al momento de declarar los derechos humanos. ¿Quién hará que esas palabras sean realidad? Esa es la tarea que nos queda. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta linda tarde y esta presentación de un aprendizaje tan grande para todos y todas las que estamos aquí. En este momento, para el auditorio, se abren las consultas levantando la manita o haciéndolas por el chat.
Tenemos una pregunta en el chat. ¿Te la leo? Adelante, Carlota. Un gusto. Es de don José Miguel Fonseca. Muchas gracias, don José Miguel. Para doña Katia. De acuerdo con experiencia, ¿cuál debe ser el tiempo necesario, razonable y proporcional para dirigir y llevar a cabo un abordaje conciliatorio entre las partes en un proceso judicial familiar? Es decir, ¿cuánto tiempo se debe invertir para que las partes no se ataquen, separar a las personas del problema y establecer estrategias para concentrar sus intereses, promover un proceso para generar opciones mutuamente satisfactorias, orientar la búsqueda de la solución a partir de los criterios objetivos, 1 hora, 2 horas, media hora? La pregunta va dirigida a ese diseño de esa agenda judicial y el cumplimiento del indicador. Doña Katia. Muchas gracias, Carlota. Don José Miguel, muchas gracias. Un gusto saludarlo. Vamos a ver, usted pone el dedo en la llaga, definitivamente, porque vamos a ver, desde hace muchísimos años, al menos 26 años, por lo menos en Costa Rica, hemos estado luchando porque la conciliación, vamos a ver, voy a empezar con otro tema, y es el tiempo que se invierte en una conciliación, ¿es un tiempo perdido o es una inversión de tiempo? Porque hay gente que dice, ¿cómo? 1 hora, hora y media. Yo no tengo tiempo para, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, en relación al tiempo, ¿cuánto tiempo dura un caso? Por ejemplo, en materia de familia. Pensemos en un caso en familia. ¿Cuánto dura un proceso de familia completo? Entonces, yo sé que esa respuesta puede ser comprometedora, ¿verdad? Porque son varios años. Se supone que deben ser muy poquitos, pero a veces se va a muchos años. Pensemos en otras materias como civil, por ejemplo, ¿verdad? O en penal, ¿verdad? Donde se van varios añitos por el mismo tema que hablábamos, de que las personas tienen, en nuestras sociedades, tienen tan poca capacidad autogestiva que todo lo traen a los tribunales. En realidad es una culpa compartida. Entonces, empezando por este cuestionamiento del tiempo, tenemos que darle vuelta, digamos, a este enfoque y decir, a ver, el tiempo que se debe invertir en una conciliación es tiempo que nos ahorra años. A mí me parece muy extraño que no se pueda pensar dentro de la organización del sistema judicial, don José Miguel, el que si yo puedo invertir 1 hora y media, por ejemplo, porque puede ser, en un buen modelo de conciliación, yo le digo que puede ser entre 2 y 10 horas, por ejemplo, ¿verdad? Para una buena, ¿verdad? Digamos, en un caso muy complejo, para una buena conciliación, pues eso representaría probablemente varias audiencias. Entonces la gente dice que esta mujer está loca, ¿verdad? ¿Cómo vamos a durar 5 horas o 6 horas? Claro, pero ¿cuántos años dura el caso si no lo resolvemos en este tiempo? A mí siempre me ha llamado mucho la atención esa falta de visión, ¿verdad? De la organización judicial. Y precisamente para resolver nuestra frustración institucional fue que en el año 2000 se creó un primer proyecto que salió de la Escuela Judicial, de manera conjunta con la Comisión RAC, para crear lo que en aquel momento se llamó la Unidad de Jueces Conciliadores, porque dijimos, a ver, parece ser que hacer espacio para la conciliación en un despacho, ¿verdad? Que atiende de todo el proceso, es difícil, ¿verdad? Es difícil, ¿por qué? Por las agendas y por la organización judicial. Usted lo dijo, me encantó la forma en que usted lo planteó. Entonces, se creó esa unidad de jueces conciliadores y en el 2007 ya se empezaron a crear, ¿verdad? Las diferentes sedes del centro de conciliación. En el centro de conciliación existe espacio para una o varias audiencias, para dedicar más tiempo al caso. El tiempo va a depender de cada caso, de su complejidad, del tipo de conflicto. Incluso esta misma semana tuvimos una conferencia el miércoles con el coordinador del Centro de Conciliación del Poder Judicial, con don Jairo Duarte, y don Jairo decía algo muy importante, y es, ¿por qué las personas del Centro de Conciliación tienen competencia ampliada? Bueno, porque pueden traerse, ¿verdad? Todos los conflictos, incluso él relataba un caso, ¿verdad? Donde había de por medio pensión alimentaria, ¿verdad? Un tema, hasta agrario, ¿verdad? Todo eso se puede convocar a un solo proceso, digamos, de conciliación. Entonces, la respuesta institucional que dimos fue,
hagamos centros de conciliación, quitémoslos de la corriente, digamos, del juicio, ¿verdad? O del proceso tradicional, para que se le dedique el tiempo que realmente merece un proceso de conciliación. Pero los centros de conciliación no están en todo el país. Nosotros quisiéramos que todos los circuitos judiciales tuvieran centro de conciliación. Yo creo que a futuro eso es lo que debería de pasar. Pero mientras tanto, todos esos jueces y esas juezas que están en sus despachos van a tener que hacer un esfuerzo para que, aunque sea en un poco menos de tiempo, que yo no pienso jamás que pueda ser 10 minutos, porque usted hizo una lista interesantísima. Don José Miguel, usted siempre, ¿verdad? Tan dedicado. Usted hizo la lista de todas esas cosas como una lista de cotejo, ¿verdad? De todo lo que hay que hacer en un proceso de conciliación. Eso es muy complejo. Entonces, si yo quiero en procesos de conciliación familiar educar a las familias para que recuperen su capacidad para dialogar, no va a poder ser en 10 minutos. Yo espero haberle contestado. Gracias. Gracias, doña Katy, don José Miguel. No sé si le doy la palabra a Eddie y después sigo con la pregunta a doña María Esther, o se la hago, María Esther. No sé, ustedes me dicen. Le doy la palabra a don Eddie. Don Eddie, adelante. Claro. Por favor. Hola, hola, qué gusto saludarlas, Katia y María Esther. Muchísimas gracias por haber atendido el llamado de la escuela para que conversáramos sobre estos temas. Ahí, mientras ustedes hablaban, Cristian y yo chateábamos de la importancia que era hacer un plancito de giras regionales el otro año para hablar con jueces y juezas de pensiones de esa cosa de que no negociemos regateando las pensiones, sino que empecemos a trabajar, y nos pusimos muy creativos. Bueno, pero ahí les llegará. Vean, estos temas nosotros ya los hemos conversado, hemos entendido que el planteamiento normativo representa más un desacierto que un acierto, pero lo cierto es que mientras no haya una aprobación de una eventual reforma legal, es la norma que dentro del marco de la independencia de los jueces y las juezas van a aplicar el 1 de octubre del 2024, si es que nada cambia. Entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos? Que ese día los jueces y las juezas van a tener una norma que les dice, miren, no pueden conciliar. Ah, pero si el acuerdo beneficia, entonces sí. ¿Qué es más allá de la posición técnica e ideológica que ustedes plantean, con la cual yo concuerdo totalmente? ¿Qué le podemos decir a un juez o a una jueza sobre cómo manejar esa parte final de la norma en este contexto que hemos hablado? Esa es una parte. Y la otra, para ir siguiendo con ese camino que estamos intentando abrir, pensemos en el caso típico que tenemos en muchos de los juzgados familiares. Proceso de divorcio, hay antecedentes de violencia de moderados a graves. El único bien que se tiene es una casa de habitación que está a nombre del señor. Eventualmente puede haber una anuencia vía conciliación para que el señor le traspase la casa a la señora, porque eso es lo que la señora quiere y eso es lo que el señor quiere, pero no les vamos a permitir por las razones que ustedes han expuesto, insisto, con las cuales yo coincido. Si cerramos del todo el mecanismo, esta señora va a terminar fuera de la casa, en la calle, con la plata que le corresponda por el derecho de gananciales, lo cual tampoco nos parece bien ni bonito. ¿Cuál, desde la perspectiva de ustedes, sería la oportunidad, en caso de esos, que nos podría generar justicia restaurativa? Esas son como mis dos preguntas. ¿Qué les podemos decir a los jueces y a las juezas que van a tener que aplicar una norma en el contexto de que no se reformó a partir de lo que ustedes han mencionado? Y luego,
Si logramos implementar justicia restaurativa, ¿qué beneficio, qué alternativa le ven ustedes a la justicia restaurativa para poder abordar casos como estos que les mencioné ahora? Gracias y reiterarles el saludo y les adelanto los deseos de buen fin de semana. Muchas gracias, Eddie. No sé, Maricel, si me das un chancecito para hacer mías unas palabras que aprendimos afortunadamente y nosotros les vamos a nosotros le vamos a mandar la presentación a Carlota para que se las haga llegar a las personas que participaron hoy y les vamos a incluir un link a una conferencia de una experta española que se llama Carmen Will, que ella trabaja justamente en lo que es justicia restaurativa y justicia terapéutica, porque Eddie, como muy bien vos decís, el camino no es la conciliación. A mí me parece que nuestra institución tiene que apostar por el tema justicia restaurativa. Entonces les decía que voy a hacer mías algunos de los planteamientos de Carmen Will. Carmen Will dice que el punto de partida para la violencia, para pensar en casos de violencia, en llevar algunos casos de violencia, ojo, ella parte de algunos casos, a justicia restaurativa, donde es un modelo de abordaje total y absolutamente diferente. Ella dice lo siguiente: lo primero es que la mujer debe tener plena capacidad y voluntad para decidir. Eso ya nos excluye mujeres que están en medio de un ciclo de violencia. La mujer debe estar libre de miedos o dependencia de cualquier tipo. Ojo, debemos tener el consentimiento informado, que eso siempre, ¿verdad? Justicia restaurativa es una obligación. Debe haber cero riesgo de victimización secundaria en relación a la víctima, ¿verdad? Y en relación a otras personas que integran la familia. Ahora, a mí me gusta mucho cómo ella rescata las oportunidades que nos ofrece la justicia restaurativa, digamos, porque ¿qué ofrece a las víctimas? ¿Verdad? Cuando hemos excluido, ¿verdad? A todas estas víctimas que no cumplen con estos requisitos que ella establece, que a mí me parece que son totalmente razonables. Les da la oportunidad de ser escuchadas, les da la oportunidad de satisfacer sus necesidades emocionales y muchas veces materiales, le da la posibilidad de empoderarse, ¿verdad? Frente al agresor, de recuperar ese protagonismo, de superar el miedo, pero esto representa, vamos a ver, la posibilidad de que se le repare el daño. Esto representa que eso es todo un dilema en justicia restaurativa familiar, que quien ha sido la persona agresora, ¿verdad? En esa relación, tiene que reconocer el acto, la violencia, tiene que reconocer la relación violenta, tiene que reconocer el daño causado, que para las personas expertas en lo que es violencia intrafamiliar sabemos que esa es una de las grandes dificultades que tienen las personas agresoras. Pero digamos que hay alguna parte de esa población que sí tiene la posibilidad de reconocer el daño. Reconocer el daño y estar dispuesto o dispuesta a reparar ese daño. De alguna forma, la víctima se enfrenta con la posibilidad de ser empoderada y de alguna forma recuperar un poquito su autoestima, ¿verdad? A las personas agresoras, ¿qué les aporta? Bueno, les aporta la posibilidad de que reconozcan su responsabilidad sobre lo que ocurrió, ¿verdad? Que también digan cómo se sintieron durante, ¿verdad? Durante este proceso, ¿verdad? Que se les dé la oportunidad de plantear lo que se conoce como un plan reparador, ¿verdad? Y de reparar todo el daño que han causado, la posibilidad de disculparse, de pedir perdón. Y repito, esto tenemos que relativizarlo mucho al perfil de la persona agresora, porque estos requisitos que establecen los programas de justicia restaurativa familiar y específicamente lo que plantea Carmen Will, tiene que ver precisamente con un perfil de persona agresora que no es típico. Era una persona agresora que diga, sí, yo soy responsable, yo ocasioné ese daño, yo quiero repararlo, ¿verdad? Ese, digamos, no es la media. Entonces, tenemos que trabajar incluso socialmente para que eso suceda, ¿verdad? El tema de reparar, incluso si vemos el lema, si recuperamos y nos traemos para acá el lema de la oficina rectora de nuestra institución de justicia restaurativa, dice reparar es mejor que castigar. Claro, reparar cuando la víctima, ¿verdad? Está dispuesta a participar en el proceso, cuando la víctima no está en ese momento enfrentada al ciclo, ¿verdad? Que no está dentro de ese carrusel, ¿verdad? De emociones y de violencia que representa ese ciclo.
Una víctima que de alguna manera tiene apoyo familiar, apoyo social, y vean que también estamos hablando entonces de un perfil atípico, ¿verdad? De víctima. Pero la justicia restaurativa, si pensamos en soluciones alternas para poder abordar alguna tipología de casos de violencia, es la respuesta, ¿verdad? Es la que nos da la posibilidad de darle un abordaje diferente. Entonces, tenemos que tener muy claro, y Carmen hoy lo plantea así, tenemos que tener muy clara la prohibición expresa de establecer mecanismos como la mediación y la conciliación. Ella lo tiene clarísimo y es una persona con una autoridad impresionante. Entonces, ella lo que dice es, si nosotros queremos implementar, por ejemplo, en Costa Rica, yo lo aplico en nuestro contexto, un sistema de justicia restaurativa tiene que ser bajo el absoluto respeto de los derechos de las víctimas, de la posibilidad que representa el que ellas sean escuchadas, la posibilidad que tienen de decidir si quieren o no participar, y evidentemente todos estos requisitos que tendría que tener la persona agresora. Entonces, ¿qué inversión institucional tiene que haber? Y a mí me parece, y creo que lo hemos conversado, ¿verdad? En esta aventura que hemos tenido con Cristian, con Eddie, con María Esther, con Julieta, ¿verdad? Que nos hemos acompañado. ¿Qué tiene que suceder? Que, bueno, que la institución tenga una visión diferente, en el sentido de que este proceso de justicia restaurativa no se puede hacer con una sola persona, como la conciliación. Es a partir de equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Donde tenemos trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas, la persona juzgadora, incluso entran otros, ¿verdad? Otros personajes dentro, ¿verdad? Otros actores y actoras dentro de este proceso. ¿Para qué? Para que el abordaje sea integral, para que se prepare a víctima y a persona agresora para participar en el proceso, para que el proceso rinda los frutos que pretendemos. Entonces, ¿es una gran oportunidad? Por supuesto que sí. A mí me parece que toca en nuestro país que hablemos de justicia restaurativa familiar. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos una oficina rectora de justicia restaurativa, ¿verdad? Con una visión lindísima, ¿verdad? De lo que significa el devolverle a las familias esa capacidad para recuperar, ¿verdad? Un nuevo equilibrio, la oportunidad de darle a la víctima voz, pero siempre y cuando se cumplan con estas condiciones, que es la apertura a dedicar presupuesto para equipos multidisciplinarios y además para, ahora sí, establecer un sistema muy controlado, porque no es todos los casos, ¿verdad? Ella excluye casos, ¿verdad? De gravedad, casos de mujeres que están dentro, ¿verdad? Del ciclo de violencia todavía. No sé si respondí bien tu pregunta, Eddie. Gracias, Katia. No, de hecho, un poco, como vos decís, son temas que ya los hemos conversado en petit comité, pero de pronto algunas de las personas que nos están acompañando, tal vez por primera vez están escuchando esta idea latente de la justicia restaurativa en materia familiar y como ya se los había mencionado la vez pasada, creo que el interés por el momento, los pasos a seguir es empezar a poner el tema en el tapete de discusión, que conversemos de esto cada vez que podamos, con la mayor cantidad de personas involucradas en el cotidiano del abordaje de los conflictos familiares. Totalmente claro. Gracias, Katia. Con gusto, Eddie, para servirte. Muchas gracias, don Eddie y doña Katia. Doña María Esther, tengo dos consultas de don José Miguel. La primera, de acuerdo con su exposición, ¿resulta improcedente promover la conciliación en aquellos procesos judiciales de niñez, pensión o familia cuando se constata evidencia o alega la existencia de violencia familiar, existan o no medidas de protección aplicadas? Esa es la primera. Efectivamente, las circulares que hay incluso a nivel institucional son muy claras, que no es necesario que exista un proceso de violencia doméstica vigente para entender que ese grupo familiar está en una situación de violencia, si es que así se constata en el proceso que sea. Y yo no diría solamente asuntos de familia, eventualmente si hay una pareja en un asunto civil, como puede ocurrir en desalojos, recuerdo casos del FIAC, donde había
procesos civiles de desalojo, ¿verdad? Encubiertos, porque ella había puesto medidas de protección y entonces él iba por el otro lado y le aplicaba el desalojo en sede civil. Hubo sentencias muy buenas, recuerdo una de la licenciada Ana Naranjo, donde ella aplica toda esta normativa de derecho internacional de derechos humanos de las mujeres, y efectivamente la declara sin lugar porque era un mecanismo para perpetuar la violencia, utilizando normas específicas de otras jurisdicciones. Luego, también recordar que además del ciclo de la violencia, tenemos que repasar en otros ámbitos como la intensidad, la frecuencia de los hechos, ¿verdad? Si las partes han estado sometidas o no a alguna terapia que garantice. En Canadá dicen que era como un 2%, si mal no recuerdo, los que de terapia lograban superar su inclinación a la violencia. La persona que era agresora, que prácticamente es algo así como el alcohólico, ¿verdad? El alcohólico seguirá siendo alcohólico toda su vida. Lo que puede hacer es estar en un periodo de contención y abstinencia, pero lo seguirá haciendo el resto de la vida. Entiendo que así lo ven los programas canadienses en cuanto a la persona agresora. Entonces, vean qué fuertes son estas afirmaciones en cuanto a que lo que puede aprender la persona agresora es a contener esa ira y a no dirigirla mediante hechos dañinos, sino de una forma no abusiva, no dañina. Son términos más psicológicos que de derecho, pero bueno, espero haberme dado a entender, porque así fue como lo asimilé y lo comprendí, ¿verdad? El tema es que ahí está, él lo seguirá haciendo. Es como un agresor anónimo, podría decir yo, para darme a entender, en esos programas que hace el gobierno canadiense, que son maravillosos, ¿verdad? Porque allí sí hay un acompañamiento y una contención. Y a propósito de la segunda pregunta, Carlota, me permito nada más indicar que es en todo coincidente con lo que ya Katia contestó. Y entonces, y que preguntaba Eddie para reforzar en cuanto a este tema. Solamente aportar que como he seguido interesada en aprender un poco más sobre cómo se está abordando en otras latitudes, figúrense que en Francia, a propósito de estos esfuerzos por justicia restaurativa, los psicólogos y psicólogas del ámbito penal dijeron, pero ¿cómo nos garantizamos nosotros que los agresores tengan empatía? Si como Aaron Beck lo afirma, es prácticamente casi que imposible, ¿verdad? Entonces esto es un desafío muy grande. Y están utilizando la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial hacen estos mundos paralelos con realidades virtuales y les ponen en un plazo de 6 meses, antes de llegar a la reunión restaurativa, tienen que hacer unos seguimientos donde se les expone a situaciones de violencia doméstica, pero viviendo la realidad virtual como si fuera el niño o como si fuera la mujer. Y resulta que entonces esto ha tenido un impacto impresionante, son apenas estudios, ¿verdad?, que están como experimentales. Y figúrense que dice que ha habido imputados que no soportan terminar el video de realidad virtual cuando son el niño. Ese es el que más les impacta, porque dicen que ellos recuerdan o eventos de su infancia o cómo él sometió a su hijo o hija a esa misma situación que están viendo en la realidad virtual. Entonces, que así están consiguiendo que ellos al menos en las pruebas que se les pasan después salgan con un mejor índice en empatía, que esa es una de las características que no se encuentran en los test de personas agresoras, la capacidad de empatía. Ellos no tienen empatía.
lo explicaban así, ¿verdad? En este programa que estuve observando. Entonces decía yo, bueno, el mundo está en un mismo sentir en que hay que hacer algo y que tenemos que esforzarnos por seguir adelante. Esa sería como la respuesta que puedo dar para decir, toca, la justicia restaurativa toca, porque es lo que convoca en el mundo para que estas familias tengan algunas alternativas restaurativas y no cerrar del todo la puerta. Muchas gracias, doña María Esther. Tengo otra pregunta, doña Verónica Córdoba. Creo que es la última. ¿Cuáles profesionales estarían capacitados para acompañar a las familias en el proceso de conciliación, aparte de los juzgadores? ¿Habrá capacitación especial para estos profesionales? Si quieren, yo le contesto. Desde la Escuela Judicial, de manera coordinada con la Oficina Rectora, siempre que se empiece a implementar un proceso de justicia restaurativa, como ha sido en penal juvenil, en flagrancia, y ahora, ¿verdad? Porque ya ustedes van a ver pronto el anuncio, y ahora en el ámbito organizacional, o sea, nuestra institución no solamente le está ofreciendo a las personas usuarias la oportunidad de resolver en estas materias, ¿verdad? Sus conflictos por este mecanismo, ¿verdad? De justicia restaurativa, por este enfoque de justicia, sino que además está apostando, y es un esfuerzo que hemos hecho, gestión humana, la oficina rectora, la escuela judicial, es un esfuerzo que hemos hecho para que a lo interno de nuestra institución, todas las personas que lideran oficinas, porque yo quisiera pensar más en líderes y lideresas que en jefaturas, todas las personas que lideran oficinas implementen o tengan la capacitación para implementar procesos restaurativos, prácticas restaurativas para resolver sus conflictos en las oficinas. Entonces, ese es otro campo que va a salir. Entonces, la Escuela Judicial siempre, de la mano con la Oficina Rectora, y esa era mi primera idea, siempre ha acompañado de manera paralela, ¿verdad?, al establecimiento de estos proyectos y de estos programas con procesos de capacitación. Entonces, ¿cuáles son las personas que deben capacitarse? Las personas que integran equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Entonces, tenemos, además de abogados y abogadas, ¿verdad?, en este caso las personas juzgadoras, tenemos a profesionales en trabajo social y en psicología, ¿verdad? Para precisamente que lo hagamos bien, que eso es lo que hemos, como decía Eddie ahora, ¿verdad? En Petit Comité hemos conversado de que si vamos a apostar por esto, que lo hagamos como toca, ¿verdad? Como corresponde, ¿verdad? Con equipos multidisciplinarios que van a dar un abordaje integral a estos casos con estos perfiles, ¿verdad? Porque recordemos que no son todos, a mí me interesa mucho que eso quede claro, con estos perfiles que pueden ser llevados a justicia restaurativa, ¿verdad? Cuando hay una situación de violencia que puede ser resuelta por esa vía, ¿verdad? Cumpliendo con todos los criterios de viabilidad, ¿verdad? Que así es como lo trabajamos en justicia restaurativa. Entonces, definitivamente, la capacitación se tendrá que dar y se va a dar porque es un compromiso que tiene la Escuela Judicial con la política de justicia restaurativa del Poder Judicial. Se tiene que dar para todas las personas que vayan a estar involucradas con la implementación de este mecanismo en materia de familia. Para mí, ¿verdad? Para mí no solamente, ¿verdad? Para todas las personas que hemos estado involucradas con este proceso es un sueño, ¿verdad? Pero es un sueño que ya estamos empezando a trabajar, ¿verdad? Y bueno, hay personas que han liderado el proceso de las reformas, ¿verdad? Como doña María Esther, don Eddie, ¿verdad? Don Cristian, que le están dando, le están, ¿verdad? Metiendo realmente alma, vida y corazón para que esto funcione y para que camine. No sé, doña Verónica, si quería alguna otra especificación o así está satisfecha usted con la respuesta. Listo. Muchas gracias, doña Katia y doña María Esther. Y para todos y todas, un anuncito. Ahí está el form, que es el medio que tenemos por la escuela para que todos se registren. Entonces, les agradecería por un momentito que tomen unos segundos, porque no dura mucho, para que nos lo completen. Además, para decirles que don José Miguel Fonseca nos aportó una información para todos, que es del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, para que lo tengan también como aporte. Creo que en este momento estamos llegando al final de esta conferencia y desde la escuela, bueno, agradecerles a doña Katia como subdirectora y a doña María Esther como jueza y facilitadora estrella también, ¿verdad?, de nosotros.
que siempre ha estado anuente a ayudarnos y a colaborarnos ambas, y agradecerles por este tiempo y este espacio de aprendizaje para todos y todas. Muchas gracias, doña Carlota, a usted. Muchas por gracias. invitarnos. Gracias a ustedes. Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchísimo gusto. Buenas tardes, muchas gracias. Con gusto. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ambas. Buenas tardes. Gracias a vos, Celia, por estar con nosotras. Un abrazo. Gracias, Celia. Ustedes siempre es un gusto escucharlas. Chao. Qué linda. Dice alguien por acá en el chat que no ve el Forms. Acuérdense que el Forms es muy importante, no solamente para registrar su asistencia, sino para que les mandemos la presentación, ¿verdad? Y el enlace a la conferencia de doña Carmen Will. Aparece al inicio. Sí, a las 2:03 lo posteó Carlota en el chat. Ahí está, a las 2:03. Si ustedes buscan en el chat la hora, a las 2:03 ella lo incluyó. Ahí les estoy volviendo a copiar el link por aquí. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Sí, para que les quede como a la manita. Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, chao, gracias, chao. María Muy Esther. buenas tardes, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Carlota. Hasta luego.